Hola chicos, bueno, espero que estén muy bien. Supongo que la mayoría de ustedes ahorita andan mimidos por mí, como no sé, pero vamos a ver si entran más de ustedes para ver si podemos hacer el quiz al final de la clase entre todos y si no, pues ya saben, su deber es hacerlo antes de la clase. Bueno, esto es para los que están viendo las clases grabadas, hacerlo antes de la clase y después de la clase, ¿ok? Espero esta dinámica les esté ayudando. Espero les haya ido muy bien hoy en micología. Para los que estén viendo eso de nuevo en grabaciones, hoy fue, mientras grabo esto, hoy fue micología. Y otro anuncio, la clase probablemente mañana solo la grabe porque tendrá que ser temprano por motivos personales, pero tal vez solo la grabe y la suba. Si pueden entrar, está perfecto, pero si no, pues te voy a grabar y ya se las estaré subiendo, ¿sale? Otra cosa respecto al pequeño cambio en el calendario, realmente los parásitos son los mismos, nada más cambiaron el orden, ¿sale? Hasta este punto hemos visto Yardia, Coccidias, Tenia, Hymenopletis, ¿cuál me falta? Ascaris y Necator. Me parece que son todos los que hemos visto hasta ahora. Em, todos estos recuerden que son de intestino delgado. A mí me gustaba la anterior organización porque se marcaba mucho la diferencia entre los de intestino delgado y grueso. Y los preguntan mucho de, este parásito es de intestino delgado o de intestino grueso, ¿no? Y recuerden que por lo general, no siempre, pero cuando un parásito es de intestino grueso, la diarrea casi siempre va a ser sanguinolenta. ¿Por qué? Porque el intestino grueso está más irrigado que el delgado. Entonces, las hemorragias en el intestino grueso se van a manifestar con más frecuencia. Así que, bueno, nada más para hacer este pequeño corte entre uno y otro, todos los que llevábamos viendo antes de esta clase son de intestino delgado, ¿sale? Y solamente nos faltaba uno, que era Strongyloides stercolaris, que lo vamos a ver mañana. De ahí en adelante todos son de intestino grueso. Entonces, bueno, mientras estemos en intestinal, porque recuerden que hay parásitos extraintestinales, todos los que nos falten de intestino son de intestino grueso, ¿sale? Excepto Strongyloides que veremos mañana. Así que, para que no se compliquen la vida tratando de aprenderse uno por uno, mejor apréndanselos así por bloques, digamos. Muy bien, el día de hoy vamos a ver nuestra primera amiba. ¿Se acuerdan que les dije que estos se parecen como a la banda amiba de las chicas superpoderosas? Ahí te estoy grabando, sí. De las chicas superpoderosas, bueno, aquí tenemos a la primera. Esto se llama entamoeba histolítica. Como ya les adelantaba, este es un parásito de intestino grueso. Tenemos algunos puntos en la epidemiología, como que es el ser humano es el único hospedero y tenemos su forma intestinal no virulenta. Perdón. La forma más frecuente de entamoeba es ser intestinal no virulento, ¿sale? Y denme un segundito. Disculpen la interrupción, son como que me marcaba error, me dio miedo que se fuera a cortar, pero bueno, regresando a... Ay, se saltó una. Ok, como les decía, generalmente entamoeba histolítica no va a ser virulenta y por lo tanto no nos va a ocasionar enfermedad grave. Generalmente este parásito lo vamos a encontrar como comensal. Tampoco nos vamos a ir al otro extremo que sea parte de la microbiota, no. Simplemente va a ser un comensal, o sea que no nos hace bien ni nos hace mal y se alimenta de nosotros. Y la variedad de entamoeba, porque hay dos, la que vamos a ver el día de hoy es histolítica, pero tenemos otra que pueden encontrar ahí en el resumen. Me faltó anotarla aquí, pero lo único que tienen que saber de entamoeba dispar es que es la que es comensal, la que no nos da una enfermedad o al menos no enfermedad grave. El día de hoy nos vamos a enfocar en entamoeba histolítica. Y la transmisión, aquí es un poquito complicado porque tenemos varios tipos de transmisión y
Usualmente, dependiendo de la transmisión, nos va a dar determinado cuadro clínico, sobre todo en lactantes, pero bueno, lo vamos a ver en unos momentos. Puede ser por fecalismo, ya saben, comida contaminada por partículas de heces fecales, contacto directo, que puede ser mucocutáneo. Este es el que les digo que suele ser en pacientitos lactantes, en bebés. Coito per anus, o sea, sexo anal, también puede tener, podemos tener infección por esta práctica sexual, por fomites, y ahí se me desapareció la O, pero es por artrópodos. Esa es mucho menos frecuente. Las más frecuentes son por fecalismo y mucocutáneo. También una muy preguntada es el coito per anus. En México, este es muy frecuente y esta es de las cosas, yo no he tenido bueno, para mí que me gustan estas cosas, no he tenido, digamos, la fortuna, entre comillas, de ver parásitos muy seguidos en mi pequeña práctica clínica, pero esto sí es algo que vi muchas veces, en especial cuando estuve en el general. Vi varios abscesos hepáticos y bueno, Brenda, ahorita estamos en el parásito, ¿no? Todavía no vamos al cuadro clínico. Sí, pero se los voy adelantando. De lo más frecuente con entamoeba histolítica es lo que estamos viendo aquí, un absceso hepático, y de hecho se llama absceso hepático amebiano. Esta es de las primeras causas de morbilidad en México, o sea que está dentro de las primeras 20 enfermedades en nuestro país. ¿A qué se relaciona? A deficiencias socioeconómicas, porque de nuevo, esto tiene que ver mucho con las reacciones. Que eso me está estorbando con un letrero ahí. Pues se relaciona con condiciones sanitarias no muy buenas, y pues esto también va de la mano con la educación, ¿no? Entonces, en condiciones vulnerables, pues vamos a encontrar alta prevalencia de este parásito. Es más frecuente en niños y, como les decía, el cuadro principal, o al menos el más frecuente, es el absceso hepático amebiano. Y este suele ser en hombres en una relación de 3:1 respecto a las mujeres. Ahora, vamos con la morfología. Aquí puede causar un poquito de inquietud porque no tienen algo muy característico. Estas son las imágenes más bonitas que les encontré, pero si ustedes lo buscan o ven en los libros van a ver que están horribles. Entonces, vamos a ver con estas que fueron las más bonitas, cuáles son las estructuras a las que les tenemos que tener atención. El primero es un trofozoito y bueno, nada más para recordarles que ya quedamos que el trofozoito es la forma libre, la forma que normalmente encontramos en ambientes líquidos, ¿sale? Y obviamente, adelantándonos un poquito ya al diagnóstico, si nosotros tenemos diarrea aguda, pues vamos a encontrar el trofozoito, igual que en las otras que hemos llevado viendo que tienen trofozoitos, ¿no? Generalmente son los protozoarios. Ahora, esta es una forma parasitaria móvil, y se acuerdan que les dije que los parásitos se pueden mover por flagelos como Yardia, se pueden mover por cilios. En el caso de entamoeba, pues si la ven, a simple vista podemos ver que no tiene flagelos, ¿no? ¿Qué es lo que sí tiene? Vacuolas, que les decía, las vacuolas, véanlas como propulsores, como los de las caricaturas. Son formas de almacenar energía para el parásito y obviamente posteriormente esto lo puede usar para movilizarse, las vacuolas, ¿sale? Entonces, perdón, me escribieron y pensé que era del grupo. Entonces, como les comentaba, estas vacuolas les sirven para movilizarse. Muy bien. Em, el trofozoito generalmente va a ser nuestra forma parasitaria porque va a ser la que vamos a encontrar en el paciente. Sin embargo, también podría convertirse en forma infectante cuando se trate de sexo anal o en lesiones de la contigüidad de la piel, ¿sale? Porque digamos que en sexo anal o en lesiones de la contigüidad de la piel sigue estando en el paciente, o sea, en el paciente portador de entamoeba histolítica. Si tiene contacto por sexo anal con otra persona, no fue necesario que saliera el quiste, la forma de resistencia. Finalmente, el contacto en el coito peranos de mucosa con mucosa hace que el trofozoito pues se vaya en este contacto, ¿no? No necesitó pasar una forma de resistencia para resistir al ambiente. Solamente en estas condiciones de sexo anal y lesiones de la contigüidad de la piel, el trofozoito se va a considerar como forma infectante. Fuera de ahí, casi siempre va a ser nuestra forma parasitaria y por lo tanto lo que vamos a buscar al momento de hacer un diagnóstico. Mide de 10 a 60 micrómetros, tiene una forma irregular, varios pseudópodos, pero para que lo identifiquen, esta forma solamente tiene un núcleo.
que es el que estamos viendo aquí, y un endosoma central. No vamos a entrar en detalles, no se compliquen la vida, nada más quédense que ese endosoma central es como el puntito o el ombliguito del núcleo. ¿Ok? Lo que están viendo aquí es el núcleo y lo que están viendo aquí es el endosoma central. ¿Ok? Y bueno, acá podría ser que, o podría hacerse pasar por un parásito multinucleado, porque tiene un montón de bolitas, ¿no? No se dejen llevar. Esas bolitas que ustedes están viendo en esta imagen en realidad son eritrocitos, porque otro punto importante de los trofozoitos es que fagocita eritrocitos, ¿sale? De hecho, varias células, pero la más importante son los eritrocitos. Entonces, los que están viendo aquí son eritrocitos que se comió el trofozoito. ¿Y para qué se los come? Para obtener energía. Ahora, el quiste tetranucleado, esta va a ser nuestra forma infectante, ¿sale? Es la forma de resistencia y se llama tetranucleado porque debe tener más o menos 4 núcleos. Aquí no solo se alcanzan a apreciar 2, pero bueno. Hay varios estadios del quiste, ¿sale? Hay uno que solo tiene 2 núcleos y otro que solo tiene 4. Para fines de departamental y de la materia, el único que nos importa es el quiste tetranucleado. Si les interesa saber de cuál es la importancia del quiste que solamente, del binucleado, el que solamente tiene 2 núcleos, es que es la forma inmadura. El quiste tetranucleado es la forma madura del quiste, ¿sale? Y estos núcleos también tienen la característica que tienen su ombliguito, tienen su endosoma central. Ahora, el ciclo biológico aquí es una cosa que no es muy preguntable. Aquí se empieza a complicar el asunto respecto a lo que llevábamos viendo en otras clases, excepto con Necator, que ahí también ya empezaba un poquito más de dificultad, aquí también. Aquí vamos a tener, el primer paso es que vamos a ingerir los quistes tetranucleados, ¿no? Gracias al pH y al jugo gástrico y las enzimas hidrolíticas del estómago se va a desenquistar y se van a liberar 4 trofozoitos, ¿sale? Perdón, se libera un trofozoito, uno solo, y ese trofozoito tiene 4 núcleos, ¿ok? ¿Por qué? Porque el quiste tenía 4. Entonces se desenquistó y se convirtió en una sola estructura, en un solo trofozoito que tiene 4 núcleos. Y ya vimos acá que el trofozoito maduro solamente tenía uno, ¿no? Entonces este parásito finalmente va a terminar convirtiéndose en una amiba de un solo núcleo, pero ¿cómo es que sucede eso? Bueno, que este trofozoito que tiene 4 núcleos está inestable y justamente cada núcleo se va a dividir, para empezar, en dos, ¿ok? Entonces, de pasar de tener 4 núcleos en el trofozoito, los vamos a duplicar y ahora vamos a tener 8 núcleos aún más inestables, ¿ok? Imagínense que es como ir en el metro, ¿no? Que entre más lleno vaya, más inestable va la cosa, ¿no? Así que bueno, ya tenemos a este trofozoito de 4 núcleos que pasó a ser de 8 núcleos inestables, para finalmente ese trofozoito grandote lleno de 8 núcleos se va a convertir en un trofozoito, en 8 trofozoitos, perdón, uninucleados. Se van a dividir por fisión binaria y en lugar de tener un solo trofozoito con 8 núcleos, vamos a tener 8 trofozoitos con un solo núcleo, ¿ok? Esto la verdad no es tan preguntable, con que lo entiendan ya con eso. El trofozoito, ahora lo vamos a llamar trofozoito metaquístico, se va a establecer en el intestino grueso y el trofozoito ya estando en intestino grueso se va a transformar en quiste, ¿ok? Una vez, voy a poner esto. Puede transformarse en quiste o conservar su estructura como trofozoito y establecerse en el intestino grueso, ¿sale? Entonces, en el intestino grueso podemos tener tanto al quiste como al trofozoito uninucleado. Ah, y un punto muy importante, el quiste que tenemos establecido en intestino grueso no es el mismo que entró acá. ¿Ok? Este quiste que se transformó en intestino grueso lo vamos a considerar un quiste inmaduro, ¿sale? El de acá, el que fue la forma infectante, el quiste tetranucleado, va a ser nuestra forma madura. Ahí. Y finalmente vamos a eliminar quistes tetranucleados en las heces, ya van a madurar al momento de salir al ambiente y contaminan alimentos. Pero recuerden que si tenemos diarrea acuosa, vamos a tener al trofozoito.
Y bueno, el ciclo biológico en teoría es muy sencillo porque, vean, pues solamente sale aquí el quiste o el trofozoito. Y bueno, lo que nos infecta es el trofozoito tetranucleado. Y aquí viene cómo se va a convertir el trofozoito en prequiste, en quiste. De nuevo, estas estructuras no son muy importantes. Un puntito que sí les pueden preguntar tanto sus doctores como en el examen, es que un tracto intestinal lento y una dieta rica en azúcares favorecen el establecimiento. ¿Por qué? Porque las azúcares le brindan nutrientes y el tracto intestinal lento le da tiempo para establecerse en el intestino grueso. De nuevo, esto podríamos decir, oye Brenda, pero ¿por qué vemos ahora sí cada parte o al menos cómo se transforma de quiste a trofozoito? Porque sí, aquí sí tiene relevancia que tengan en cuenta qué es lo que vamos a encontrar. ¿Se acuerdan con las coccidias que también tenían muchas formas y yo les dije, todo esto ocurre intestinal, realmente no nos interesa en qué fase está la coccidia. Aquí sí nos importa porque podemos observar tanto a los trofozoitos como al quiste. Entonces, esa es la relevancia del ciclo biológico, ¿sale? Porque si lo resumimos, pues básicamente es que salen los quistes y volvemos a ingerir los quistes. También podemos encontrar a los trofocitos. Vean, aunque no nos los ponen directamente en el esquema aquí, sí lo podemos observar aquí en este esquema de cómo se va desarrollando el trofozoito, que los trofozoitos uninucleados, vean, con su endosoma central, tienen una D, que aquí también puede ser nuestra forma diagnóstica. El quiste, pues va a ser nuestra forma infectante y diagnóstica. Recuerden que el trofozoito también puede ser infectante si se trata de sexo anal o contacto mucocutáneo en general. Entonces, a lo mejor ya se revolvieron para este punto, así que vamos a puntualizar esta parte. El quiste va a ser nuestra forma infectante y diagnóstica, va a salir en las heces, mientras que el trofozoito va a ser nuestra forma parasitaria y diagnóstica, y la única condición donde puede ser una forma infectante es en coito per anus o contacto mucocutáneo, pero el rey de la forma infectante pues va a ser el quiste tetranucleado. Ahora, los mecanismos de patogenicidad, estos la verdad no se preguntan mucho. Aquí tenemos adhesión por adhesinas, citólisis de la célula, es un parásito citotóxico dependiente del contacto. Lisan la célula blanco, ¿ok? Por eso les digo que son citotóxicos. Además, van a evadir la respuesta inmune degradando inmunoglobulinas como la A, la G, también van a degradar interleucina 18 y el C3A, entonces van a interrumpir la cascada del complemento. Fagocitosis, como ya les adelantaba hace un ratito, come eritrocitos, también come bacterias y come azúcares. Esto pues para cubrir sus requerimientos energéticos. El único factor de patogenicidad, iba a decir de virulencia, bueno, mejor dicho, mecanismo de patogenicidad que he llegado a ver que si les preguntan es la creación de ameboporos. Este ameboporos, y puse prépido, perdón, aquí es péptido, péptido que daña la membrana de la célula blanco, digamos que va a crear agujeros en nuestra membrana celular, la hace más permeable y vamos a tener un flujo aumentado de iones. Entonces, como ya les adelantaba de nuevo, la clínica más importante y la que nos debe preocupar más es aquella que ocurra a nivel hepático, ¿ok? Pero eso no quiere decir que no vayamos a tener manifestaciones intestinales y sí vamos a tener diarrea de frecuencia muy importante. Entonces, ¿cómo nos da diarrea en entamoeba estelótica? Justamente por la creación de ameboporos, entre otras cosas, que en sí lo que hacen los ameboporos es permeabilizar la célula. Entonces, si estamos permeabilizando la célula, pues vamos a tener que se nos están escapando iones y vamos a tener hipersecreción de electrolitos. Recuerden, a donde vayan los electrolitos va a jalar el agua, entonces por eso tenemos diarrea. Y aquí está uno de los puntos más importantes, los tipos de amibiasis. Como ya les decía, sí, la principal preocupación o el principal cuadro que tenemos que aquí es hepático, en el hígado, pero también vamos a tener manifestaciones intestinales. Antes de esto, quiero dejar claros otros mecanismos de patogenicidad. Nuestro
el hospedero, el humano, va a liberar citocinas y con esta liberación de citocinas, pues viene la quimiotaxis, ¿no? Atraen células para crear inflamación, pero estos neutrófilos yo siempre les pongo que los neutrófilos son como los hombres que le pegan a la pared porque son incapaces de eliminar a los trofozoitos, entonces en lugar de pegarle a la pared van a destruir todas las células a su alrededor, hacen daño tisular y también esto contribuye, perdón, a una diarrea de tipo sanguinolenta por el estado inflamatorio, ¿ok? También van a formar radicales libres y esto va a conducir a aún más necrosis de los tejidos. Esto de la necrosis, pónganle mucha atención, porque no solamente vamos a tener daño a nivel tisular que nos ocasiona hemorragias, también podemos tener necrosis y no solo necrosis del intestino, también podemos tener necrosis a nivel dérmico. Pero bueno, ahorita vemos eso. Ahora, a nivel la amibiasis intestinal. Como ya les decía, estamos en intestino grueso, específicamente en el ciego y en el colon ascendente. Los sitios anatómicos pueden ser preguntables de repente. Ahora, a mi entamoeba histolítica nos va a ocasionar un proceso irritativo del colon, como ya les adelantaba, por esta respuesta inflamatoria exacerbada por la quimiotaxis, por el mismo daño citotóxico que hace el parásito nos va a ocasionar un daño tisular importante. Entonces vamos a tener, además de diarrea, disentería, que recuerden, la disentería es la diarrea con moco y sangre, ¿sale? Anorexia, astenia, dinamia, dolor abdominal, diarrea y colitis ulcerativa en fondo de botella. Esto, póngale mucha atención, voy a especificarles o adentrarme más en esto unas diapos más adelante, pero esto es de lo más importante y de lo, o sea, si les van a hacer una sola pregunta de amibiasis, esto es lo que les preguntan, ¿sale? Pero ahorita entramos más en detalle. Ahora, la amibiasis extraintestinal. Aquí es cuando las amibas, como dice la palabra, van a atravesar la mucosa intestinal y se pueden ir a cualquier tejido. Pueden irse a vasos sanguíneos, al sistema nervioso central, al pulmón, pero de nuevo, lo más importante en la clínica extraintestinal va a ser cuando tengamos manifestaciones hepáticas. Ahora, también les decía que este parásito es muy bueno para evadir la respuesta inmune. ¿Cómo? Van a agregar e ingerir perdón, van a agregar, ingerir y degradar los anticuerpos, que era lo que les explicaba en diapos posteriores. También van a bajar linfocitos TCD4 que de nuevo, son células más capacitadas que los neutrófilos para detener la infección. Además, van a analizar a las polimorfonucleares. Tienen una lectina mediana que, para no entrar en detalles, lo que hace es inhibir el complejo de ataque a la membrana, que finalmente lo que hace la cascada del complemento es justamente esto, ¿no? El paso final es formar el complejo de ataque a la membrana. Entonces, si no lo tenemos, pues ya no sirve que hayamos hecho toda la cascada del complemento porque no vamos a tener esta defensa. Y bueno, si no hizo daño acá, ya de una vez se atoró a la respuesta perdón, a la cascada del complemento, porque puede degradar C3A y C5A, partes importantes de la vía del complemento. Y de nuevo, estas son de los sitios más anatómicos más preguntables en un cuadro clínico. Acá tenemos las lesiones sobre todo en ciego, en el sigmoides y recto. Ahora, en cuanto a la histopatología intestinal, esto es lo que les decía, si el departamento dice, solo podemos hacer una pregunta de entamoeba histolítica, puedo apostar lo que quieran a que seguramente va a ser esta. Y es lo que ha venido haciendo en los últimos años. Pero bueno, la lesión consiste en dos tipos. Finalmente va a ser necrosis, pero en el caso de la necrosis en cuello de botella, que era lo que ya les adelantaba. Se llama lesión en cuello de botella porque forma este patrón, miren, justo aquí tengo una botella, como este patrón en un cuello de botella, ¿no? Que al principio está estrecho porque el parásito apenas va penetrando el epitelio intestinal y después se va a extender como una botella, ¿no? Primero se ve ahí. Ay, como si estuviera mostrando maquillaje. Primero se ve muy estrecho y después se va a expandir, se hace perpendicular la lesión, ¿no? Entonces, por eso a esta lesión histológica se le llama lesión en cuello de botella. Es una necrosis del epitelio intestinal que penetra la mucosa y se extiende perpendicularmente, ¿no? O sea, si tenemos los ejes, por si ya no recuerdan esto.
Ujú. Aquí tenemos esta línea, sería perpendicular, ¿no? A un eje. Entonces es justamente lo que está haciendo. Esta necrosis es la parte morada que están viendo aquí, o basófila que están viendo aquí. Vean, parece ser una tinción de chile, ¿no? Es que creo que no sé, no me gusta ese color. A ver, no rojo. Aquí, aquí está el eje perpendicular, ¿no? De la lesión. Vamos a borrar eso. Esto de acá. Ahora, la lesión en botón de camisa. Aquí vamos a tener lo contrario. En lugar de que la lesión se haga profunda, vamos a tener un foco con edema y centro inflamatorio. O sea, que en lugar de que la lesión penetre, más bien digamos que se va, en términos coloquiales, se va a botar la lesión, como si fuera un botón de camisa. Ven que tenemos el agujerito donde ay, no tengo una camisa por aquí, pero tenemos el agujerito donde metemos el botón de una camisa y el botón de la camisa queda como, a ver, con este gozo, queda como un relieve, perdón, es un, como un squishy. Entonces queda un relieve, ¿sale? Que sería el botón. Por eso se llama lesión en botón de camisa, porque en lugar de profundizar o que la lesión se haga profunda, vamos a tener que la lesión va a ser relieves y ese relieve va a consistir en edema y centro inflamatorio de la mucosa. Y vean, es lo que están viendo en esta endoscopía de acá. Vean, cómo parece como si al intestino o al tubo digestivo le salieran barritos, ¿sale? Esta es la lesión en botón de camisa. Y obviamente estas solamente se pueden identificar por medio de una endoscopía o con una biopsia, que es casi lo mismo. Ahora, vamos a tener varios cuadros, de aquí viene la dificultad de esta clase, pero no se preocupen, son muy fáciles de entender. La intestinal vamos a tener la aguda o crónica, el ameboma, el colon tóxico o colitis fulminante y apendicitis. Aquí se las puse como signo de interrogación porque si recuerdan, vamos a vernos acá, este parásito tiende a invadir el ciego, que es justamente por acá donde está el apéndice. Entonces, no es que nos ocasione apendicitis como tal, sino que puede favorecer el estado inflamatorio de los folículos linfoides que se encuentran en el apéndice. Entonces, más que un agente etiológico, lo podríamos considerar como un factor de riesgo y que está asociado. Pero esto no quiere decir que entamoeba histolítica nos genere directamente apendicitis. Por eso se los puse en signos de interrogación. Y las fases intestinales, de nuevo, lo más importante es el absceso hepático, pero también tenemos la forma cutánea, la diseminación pulmonar y al sistema nervioso central. En estas no nos vamos a adentrar. Con que ustedes sepan que en Tamoeba se puede ir a pulmón o a sistema nervioso central, con eso tienen más que suficiente. Donde sí le tienen que poner mucha atención es en las manifestaciones en el hígado. Ahora, vamos a ver la clínica. Todas estas que ven aquí en esta tablita comparativa son manifestaciones intestinales, ¿sale? Estas dos son las más sencillas y las menos preguntables. La amibiasis intestinal aguda, aguda y la crónica. Como ya les dije, si aquí tenemos diarrea, esta diarrea a fuerza va a ser sanguinolenta. Vamos a tener disentería. Vamos a tener síndrome disentérico agudo de más o menos 10 evacuaciones diarias. Va a durar de 2 a 4 semanas. El paciente va a manifestar dolor abdominal. Este va a empeorar con la palpación. La peristalsis va a estar aumentada y vamos a tener pujo y tenesmo. Que estos son términos que me parece que ya vimos en mico. Mm, sí, cuando vimos enterocitos. Pero si ya no lo recuerdan, el pujo es pujar al momento de la defecación. ¿Por qué? Por heces duras o por irritabilidad. Y el tenesmo es la sensación de querer defecar, pero ya no hay nada, ya estás vacío, ¿sale? Ya no hay heces para defecar. Simplemente es un proceso irritativo de los esfínteres anales que le hacen creer justamente a los esfínteres anales que aún tenemos materia fecal, pero no es así, simplemente es por procesos irritativos. Ahora, la amibiasis intestinal crónica. Aquí es un cuadro muy característico que consiste en diarrea que va a alternar con constipación. Recuerden, la constipación es la forma correcta de llamarle al estreñimiento. Entonces son pacientitos que van a estar semanas con episodios donde tienen diarrea unos 3 días y te van a decir, es que tuve diarrea 3 días y de repente paró, pero ahora estaba con estreñimiento, ¿no? No podía defecar. El paciente va a manifestar cólico, meteorismo,
Recuerden que el meteorismo es la distensión abdominal por gases, pérdida de peso, plenitud postprandial, porque al no poder defecar, si nosotros comemos más, va a ser más fácil que nos llenemos porque ya estamos llenos. La distensión abdominal por retener heces por mucho tiempo y vamos a tener que estos pacientes suelen tener periodos de episodios de agudización, que justamente es la diarrea aguda, que van a haber días donde tengan disentería, o bueno, los pocos días donde el paciente logre defecar, justamente va a ser disentería y van a ser alrededor de 10 evacuaciones diarias. De nuevo, estas dos son las menos preguntables, al menos en un DEPA, a lo mejor sus doctores sí hacen un poquito más de casos clínicos con esto. Pero en la clínica intestinal, la más importante es el colon tóxico amebiano. Y esta es de las cosas que sí me ha tocado ver en persona. También llamada colitis fulminante. Esto, de una vez les adelanto, se llama colitis fulminante porque tiene una alta tasa de mortalidad. Incluso con tratamiento, esta mortalidad puede llevar del 50 al 60% de probabilidad. Entonces es una mortalidad significativamente alta. Igual que la intestinal aguda y crónica se va a manifestar con síndrome disentérico, entonces, ¿cómo la vamos a diferenciar de la simple amibiasis intestinal aguda o crónica? Fácil. Aquí vamos a tener ataque al estado general. El paciente va a estar diaforético, va a sudar mucho, va a estar hipotenso, va a estar taquicárdico, puede que hasta esté obnubilado, o sea, que esté un poquito se fue desorientado, ¿sale? Hasta puede llegar a la inconsciencia. Además va a tener fiebre elevada, eso no lo teníamos en estas dos. En el peor de los casos, lo que va a pasar con ese colon es que se va a perforar. Literal, se le hace un agujero al colon por la reacción inflamatoria que generó el parásito en el colon. Todavía estamos en el intestino, no se les olviden. Entonces, no se les olviden, no se les olvide. Entonces, por la reacción inflamatoria, por la reacción citotóxica que además tiene el parásito, va a ocasionar un daño tan masivo en el intestino que lo puede perforar y esto nos puede llevar a cuadros de abdomen agudo, que ya les he dicho, si se sale el contenido intestinal y llega a peritoneo, eso es gravísimo y puede llevar al paciente a la muerte en cuestión de horas. El paciente va a manifestar hemorragia de tubo digestivo muy intensa, úlceras necróticas en el tubo digestivo. Esto también, ¿se acuerdan que les dije que teníamos como lesión elemental a las úlceras, perdón, a la necrosis y por eso teníamos la imagen en cuello de botella o la lesión histológica en cuello de botella? Peritonitis, por lo que les decía, que el contenido gástrico por ningún motivo tiene que tocar el peritoneo porque es un tejido por demás estéril, estéril se le queda corto. Y bueno, esto es por procesos bacterianos agregados. Finalmente, en el intestino tenemos un sinfín de bacterias, ¿no? Que a fin de cuentas son benéficas, entre ellas E. coli, ¿no? E. coli, ¿se acuerdan que también es parte de la microbiota? No olviden eso, a pesar de los problemas que nos ocasiona, es parte de la microbiota. Y como ya les he dicho en clases anteriores, la microbiota va a ser buena siempre y cuando se quede en su maldito lugar. Si estafilococo pasa de la piel a mucosa oral, a tejido subdérmico, ya no va a ser microbiota. Y lo mismo en el caso aquí de E. coli, ¿no? Todas estas manifestaciones va a ser por colonización bacteriana a estructuras aledañas al intestino, en especial al peritoneo. Y si bien E. coli es parte de la microbiota del intestino, nada tiene que ser en el peritoneo. En el peritoneo siempre va a ser una infección y la respuesta inflamatoria se va a hacer aún más exagerada y va a terminar matando al paciente. Y bueno, después de esta cosa tan horrible, tenemos el ameboma. Recuerden, todavía estamos en el intestino para que no lo confundan con el absceso hepático mediano. Pero bueno, el ameboma, vamos a tener aquí que el organismo reacciona de una forma exagerada con un tipo de respuesta granulomatoide, que recuerdan que un granuloma es que se encapsula el agente y como lo encapsula el sistema inmune justamente rodeando con células y lo calcifica. Entonces, el ameboma va a simular un tipo de tumor, va a ser esta respuesta inmune calcificada y este tumor suele encontrarse en el ciego y en el colon ascendente, ¿sale? Como pista, en este caso del ameboma, vamos a tener que el paciente previamente tuvo un cuadro disentérico, o sea que una amibiasis intestinal aguda o una crónica, incluso la colitis fulminante, pueden
progresar a convertirse en un ameboma, a este tipo de tumor. ¿Cómo lo vamos a encontrar en el paciente? Pues que vamos a palpar una masa abdominal como un tumor. Y bueno, aquí tenemos las úlceras que puede ocasionar entamoeba histolítica. Y vean, pues este paciente seguramente ya no la contó. Todos estos bordes, vean, ya están negros, ya están necróticos. La necrosis es uno de los puntos más importantes en cuanto a amoeba estamos hablando. Ahora, vamos a ver ahora sí el absceso hepático. Recuerden que el ameboma era el que estaba en el intestino, es una reacción granulomatosa o una reacción exagerada de la respuesta inmune y siempre vamos a tener el antecedente de haber cursado con un cuadro disentérico, ¿sale? Esto en el intestino. ¿Por qué les especifico esto? Porque también tenemos el absceso hepático, ¿sale? Un absceso en resumen, es una bola llena de pus, ¿sale? Acá no teníamos pus, simplemente era un tumor sólido. Y por si se lo preguntan, es benigno, no tiene algún rastro de malignidad. En el absceso hepático no es un tumor, literal, es una bolsa de pus, ¿sale? Aquí ocurre porque el parásito llegó al hígado a través de la circulación portal, atravesó el intestino y se coló a la circulación portal y llegó al hígado. Estos abscesos generalmente son únicos y se presentan en el lóbulo derecho. A diferencia otra vez del ameboma, sí, del ameboma, que el único dato que encontrábamos era la palpación de una tumoración. En el absceso hepático sí vamos a tener sintomatología agregada, como el ataque al estado general, hepatomegalia dolorosa, que es la distensión abdominal importante, y que nosotros si tocamos al paciente, tal vez no palpemos el absceso como tal, pero sí vamos a palpar el hígado crecido, ¿sale? La hipomovilidad del diafragma, porque el diafragma está acá, el hígado está acá, y pues el diafragma constantemente se está moviendo para que podamos respirar. Pero si el tumor, perdón, si el absceso hepático otra vez. Si el hígado tiene un absceso hepático que a final de cuentas es una bola, es una masa extraña, pues va a impedir que el diafragma se mueva adecuadamente. Entonces vamos a tener hipomovilidad del diafragma y por lo tanto dificultad respiratoria. Además, anorexia y pérdida de peso porque no solamente va a estar comprimiendo al diafragma, también este absceso hepático puede ser tan grande que comprima al mismo intestino por fuera y sintamos esta sensación de que ya estamos llenos, ¿ok? Por eso el paciente deja de comer. Si se complica a la pleura, o sea que este absceso hepático se disemine al pulmón, quiere decir que ya no tenemos una bolsita bien identificable. Aquí quiere decir que ese absceso se reventó, ¿ok? Y contaminó a la pleura. El paciente lo va a manifestar como tos vómica, o sea, va a toser y va a vomitar y dolor pleural. Pero lo más importante de esto, o las pistas más importantes, es la hepatomegalia dolorosa, la hipomovilidad del diafragma y ya. Ahora, las úlceras cutáneas, estas suelen ser en niños pequeños, sobre todo en lactantes, que recuerden que un lactante es un niño de 1 a 12 años. Entonces vamos a tener al lactante y estas son úlceras cutáneas que tienen la característica de ser extremadamente dolorosas o no solo en lactantes, sino en forma general están de forma anal, perianal, vulvar, vaginal y en los lactantes específicamente están en el área del pañal. O sea, no solamente en genitales per se, sino a la piel circundante, como están viendo en este pequeñito de aquí. Vean, aquí no necesariamente están bueno, al parecer en los labios menores también tiene úlceras que hay, esto debe ser muy horrible, pero también tiene en el pubis, ¿no? Aquí tiene varias úlceras. Bueno, al menos dos. Y eso es muy, muy doloroso. Esto ocurre por contacto mucocutáneo y también se relaciona con pequeñitos que sufren de abuso sexual, ¿vale? Una cosa horrible. Las úlceras, como cualquier úlcera, consisten en un halo eritematoso de fondo sucio y que los bordes van a ser necróticos. Eso no quiere decir que ya tengamos que amputar, no sé, todo el miembro inferior para salvar el tejido porque los bordes de la lesión ya sean necróticos. No, con quitar el tejido necrótico es más que suficiente en estos bebés. Pero bueno.
Esto de las úlceras cutáneas, si quieren saber qué les preguntan, la verdad no lo sé porque no lo han preguntado en ningún tepa de los que llevo dando clase, pero sus doctores sí se los preguntan. ¿Y qué es lo que les preguntan? En qué zona aparecen más frecuentemente estas úlceras cutáneas y o les ponen genital, pero si les ponen genital y en otra opción dice en área del pañal, pongan área del pañal porque es más frecuente en lactantes. Ahora vamos a ver el diagnóstico. Como ya les adelantaba en el examen directo, lo que vamos a buscar son trofozoitos. ¿Cómo podemos obtener el examen directo? Con una cucharilla rectal, que literalmente es una cucharita que se introduce en el recto y podemos obtener la muestra de heces. Podemos hacer un coproparasitoscópico de Faust. También podemos obtener coproantígenos, hacer una ELISA. Y este cultivo lo preguntaron hace 2 años, sí, hace 2 años, que es el cultivo huevo-sangre para entamoeba histolítica. Esto si estamos hablando de la fase intestinal, pero si hablamos de la fase extraintestinal, podemos usar serología, ultrasonido, tomografía computarizada para identificar el absceso hepático, que es la bolita que están viendo aquí. También se puede ver en radiografía de abdomen, pero es preferible hacer un ultrasonido o una tomografía, que es el estudio que están viendo aquí. Histopatología, o sea, hacer una biopsia de ese absceso. Y como hallazgos laboratoriales, van a encontrar las pruebas de función hepática alteradas. No entren en detalles ni se compliquen la vida ahorita con eso, solo PFH significa pruebas de función hepática, raspado del borde de las úlceras o una biopsia de las úlceras. Ay, es biopsia, ¿ok? Biopsia de las úlceras. Disculpen, de repente si hay errores en las presentaciones en cuanto a dicción, supongo, o producto de mi dislexia. Le doy al menos dos revisadas, pero de repente sí se me va algo, así que pido perdón por eso. Pero datos erróneos no hay, así que no se preocupen. Otra forma de diagnosticar la fase intestinal es con rectosigmoidoscopía. ¿Qué es la rectosigmoidoscopía? Bueno, aquí vemos a los trofozoitos. Ujú. Aquí vemos a los quistes, vean, aquí vemos un quiste que tiene al menos 3 núcleos con su endosoma central. Aquí vemos un trofozoito, vean, con su endosoma central. Acá vemos otro trofozoito, pero este ya comió eritrocitos. Y esta es la rectosigmoidoscopía. Literalmente es introducir una cámara por el ano del paciente y observar las lesiones. Como podrán ver, esto es súper invasivo, así que no se hace de primera elección, a menos que ya tengan, por ejemplo, en una amibiasis intestinal aguda o crónica, no vamos a hacer esto. Esto lo vamos a usar en colitis fulminante, por ejemplo. Acá tenemos más imágenes, como ya se habrán dado cuenta, este bloque es de ver muchas imágenes, entonces vamos a ver varias. Acá vemos a las amibas, vean, aquí tienen solo un núcleo y lo negrito que se ve por aquí seguramente son eritrocitos. El tratamiento, el fármaco de elección es metronidazol por 10 días y si el absceso mide de 5 a 10 centímetros o más de esto, perdón, vamos a drenarlo, ¿ok? Esto con una punción, que no vamos a entrar mucho en detalles, pero se drena. Drenar, pues es básicamente sacar la pus de ese absceso. Y bueno, hasta aquí terminamos con amibiasis. No me gusta decirlo al principio de la clase porque luego me pasa a mí que las clases que yo veo para el ENARM, sí, el poniente, que no sabe porque nadie sabe quién es, pero sí que nos da las clases desde un principio dice, ay, estas de las clases que menos me gustan, como que me desanima un poquito, así que ya lo puedo decir. De parasitología, yo creo que este es el tema que menos me gusta, ¿sale? Porque sí tiene cosas características, pero a la vez está medio inespecífico. Pero bueno, sí tiene sus cosas importantes. Por ejemplo, el colon tóxico amibiano, el ameboma, el absceso hepático amebiano, que recuerden que ese es extraintestinal. Entonces sí tiene varios puntos que tienen que conocer. ¿Sale? Y sí es bastante preguntable para el DEPA. Desgraciadamente, si son como yo y tampoco les gusta este tema, sí es muy preguntable. Entonces valdría la pena que o vuelvan a ver el tema o lo repasen muy seguido, porque de verdad, si pusiéramos 5 estrellitas en todos los temas, este tendría 5. Ujú. Muy bien. Son 6:48, ok, vamos a continuar. Como ahorita pues solo estoy grabando la clase, yo creo que no habrá descanso. Y si quieren descanso, pues pausan la clase y ya. Déjenme pongo. La siguiente clase.
O bueno, el siguiente tema, en un segundo, es bastante sencillo. Presentación. O sea, este es lo que les sigue de sencillo. Aquí les pueden hacer una o dos preguntas de este tema, de verdad, no es muy preguntable. Y es un parásito muy simple. Ah, también, pausa publicitaria. Bueno, no publicitaria, nada más para recordarles que cada parásito tiene un resumen. No los desaprovechen porque de verdad están quedando muy bonitos. Les estoy echando muchas ganas y les van a servir mucho para sus clases, para repasar y para que no anden viendo de diapositiva en diapositiva. Son mucho más prácticos que revisar la diapositiva. Entonces, no lo olviden, en el Classroom hay un apartado que dice resúmenes y ahí les voy subiendo semanalmente los que vayamos a ver en clase. ¿Sale? Ahora, el siguiente tema es la blastocistosis. Tenemos varios agentes, el que nos va a importar es Blastocystis hominis. Este es un parásito, es un parásito eucarionte unicelular, perdón, me distrajo algo. Es un parásito eucarionte unicelular y que parasita colon y ciego, ¿sale? Es un protozoario también y prevalece en países en vías de desarrollo. Ahora, algo que preguntaron el año pasado, los serotipos más frecuentes de Blastocystis hominis que están relacionados al ser humano es del ST1 al ST9. Hay alrededor de 25 serotipos, ¿ok? Pero los que afectan al ser humano son esos, o sea, el ST1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿ok? Se reconocen por lo menos 6 estudios morfológicos. De aquí viene la única complejidad en este parásito, ¿ok? Que son 6 estados, pero no se los tienen que saber todos. Ahorita les digo cuáles son los más importantes. Y además que no están muy bien estudiados. En el libro, en el Tai, van a encontrar que dice que se cree que tenemos dos formas infectantes, pero no está comprobado. Hasta lo ponen por ahí con un signo de interrogación. La única forma que tenemos la certeza de que es infectante es el quiste, pero bueno, tenemos 6 formas, ¿no? La forma ameboide que simula una amiba, la forma abacolar, la forma bacolar, la multivacuolar, la granular y el quiste. Ahorita les voy a describir solo las más importantes y no se queden con la espinita de que no les describo las demás porque de verdad ni están bien descritas ni se las van a preguntar. Y como ya les decía, la forma infectante va a ser el quiste. Se cree que la forma vacuolar también puede ser infectante, pero no está comprobado. ¿Sale? Entonces el quiste y el resto, las otras 5 formas van a ser diagnósticas. Entonces, con que se aprendan que la forma infectante va a ser el quiste, pues ya tienen las demás, ¿no? Que son diagnósticas. Y ya les dije que con sus debidas excepciones, el quiste siempre va a ser la forma infectante, porque recuerden que la forma infectante es la que está en el ambiente. Entonces, el ambiente es hostil, el ambiente da miedo, ¿no? Así que el parásito se hace bolita y tenemos al quiste, que es forma de resistencia. Ahora, en la fase ameboide va a utilizar su citoplasma como pseudópodos, ¿ok? Que es la forma característica de una amiba. Estos pseudópodos los usa para desplazarse y fagocitar células pequeñas. Esta, de nuevo la amiba, esto lo vamos a tomar, digamos, como sinónimo, o no es lo mismo, bueno, equivalente más bien a un trofozoito, ¿ok? Entonces, así como los trofozoitos, la fase ameboide la vamos a encontrar en heces diarreicas. Mide hasta 200 micrómetros y se observa en frotis fecal teñido, pero también lo podemos confundir con leucocitos. Esta va a tener de 1 a 2 núcleos y realmente es de las menos importantes, o sea, de las importantes es la menos importante. Esta es la más importante y si les preguntan algo de este tema, les van a preguntar esta forma, ya sea que les pregunten directamente cuál es la forma característica de Blastocystis hominis, que es la fase vacuolar, o que les pongan una imagen, les van a poner esta imagen. Esta es la fase característica. Tiene forma esférica y tiene una vacuola central con núcleos a la periferia. ¿Se acuerdan que les dije que las vacuolas generalmente se usan para almacenar energía? Pero por eso se le puse con signo de interrogación porque no está comprobado todavía.
Entonces tenemos una gran vacuola central que es tan grande que hace que empuja a los núcleos, ¿no? Como que los apachurra a la periferia. Estas bolitas que están viendo acá serían los núcleos y esta sería la vacuola que los está empujando. Como les decía, se cree que esta también podría ser forma infectante, pero no está comprobado. Lo que sí es seguro es que es forma diagnóstica y es la más característica. La fase granular es idéntica a la vacuolar, pero en lugar de una vacuola va a tener gránulos, ¿sale? Bueno, más bien, dentro de la vacuola va a tener gránulos y vean, aquí tenemos la vacuola, que se ve pues bastante heterogénea, perdón, homogénea. Y acá tenemos a nuestra vacuola que parece que tuviera arena dentro de ella, ¿no? Entonces es la fase granular. Se piensa que podría ser un estado degenerativo, tiene de 1 a 4 núcleos y tenemos la teoría, bueno, se tiene la teoría de que estos gránulos sirven para la reproducción, pero de nuevo, nada está comprobado. Ahora, en la fase quística, esta es la única forma infectante. También puede ser forma diagnóstica, ¿sale? Entonces, esta es todoterreno. Es la fase más pequeña y resistente. Tiene de 1 a 2 núcleos y tiene múltiples vacuolas para energía. Lo más importante de la fase quística es que es la única forma infectante. ¿Cuáles son las que les preguntan? La vacuolar, que es la característica, tiene una vacuola central y núcleos en la periferia. La granular sí les han llegado a preguntar qué es esto, ¿no? Y la respuesta es que es un estado degenerativo y la fase quística, que es nuestra única forma infectante. Acá tenemos más quistes. Y bueno, el ciclo biológico realmente es muy complicado y al ser tan complicado nunca lo han preguntado porque aquí tenemos de nuevo el desarrollo de todas las fases del parásito, que lo único que tienen que saber del ciclo biológico es que ingerimos quistes, que en el estómago se transforma de fase avacuolar a vacuola, después la vacuola aumenta de tamaño, se convierte en ameboide y cuando ya está degenerando, digamos, cuando ya va a morir el parásito, tenemos la fase granular, que es la fase de degeneración. Todo lo que está en morado, nada de eso lo preguntan, ¿ok? Esto nada más es para darles contexto. Y si algo les preguntan de lo que está en lila o en morado, es que la infección es por ingestión de quistes. Lo rosa es un poquito más preguntable, es que el parásito, la forma en la que nos causa daño, los mecanismos de patogenicidad, es que el parásito se establece en la lámina propia e inicia un proceso inflamatorio. Tiene IgAsas, induce a la apoptosis del epitelio y va a liberar citocinas de forma prolongada que nos va a dar como resultado colon irritable. Ahorita hablamos un poquito más del cuadro clínico, pero quédense con eso, que blastocitis hominis está relacionado a síndrome de colon irritable, ¿sale? Que en palabras coloquiales es que todo lo que comas te va a generar o al menos alimentos irritantes te va a generar sintomatología gastrointestinal. El síndrome de colon irritable, como es un síndrome, tiene muchos signos y síntomas de irritabilidad intestinal, dolor abdominal, diarrea, vómitos, náuseas. Es muy en específico y son muchos síntomas, por eso es un síndrome. Y bueno, las fases de cómo va transformándose, igual y los del laboratorio se las podrían preguntar, por eso se las puse aquí, también viene en el resumen, pero para fines de departamental esto es cero preguntable. Ahora, el cuadro clínico es bastante inespecífico, desgraciadamente. Es una diarrea inespecífica, cursa con flatulencia, con dolor abdominal, meteorismo, constipación, náusea, vómito, o sea, no tenemos alguna pista que nos oriente. Lo único que sería destacarles de nuevo que este parásito se asocia a síndrome de colon irritable, entonces todos estos síntomas se pueden volver intermitentes, o sea que van y vienen, y además de crónicos, que si les han llegado a preguntar que otros cuadros que puede generar este parásito es que el serotipo ST1 y el ST3 se relaciona a urticaria, que es esto que están viendo acá, y también puede generar artritis infectiva, que de nuevo, para no complicarnos la vida, no vamos a adentrarnos en la patología o las características de estos dos porque no se las preguntan. Lo que sí les preguntan es la pregunta directa de ¿cuál parásito se relaciona a urticaria? ¿O qué serotipos de blastocitis hominis se relacionan a urticaria? ¿O qué parásitos se relaciona a artritis infectiva? Pues blastocitis hominis.
Ahora, el diagnóstico lo podemos hacer con un copro en fresco, que es lo que les preguntan de la parte del diagnóstico, qué tinción se usa para blastocystis hominis, y es el tricrómico de Gomori, que es el que están viendo acá. También es útil el azul de metileno, Lugol y HY, pero la preguntable es el tricrómico de Gomori. Estos cultivos, extrañamente, no he visto que los pregunten, a pesar de ser característicos, bueno, exclusivos, bueno, no exclusivos, sino bastante específicos para blastocystis, pero no lo preguntan, que es el cultivo de Robinson y Dubeco, también el huevo sangre. También se puede hacer una prueba de ELISA. El tratamiento es con metronidazol 250 miligramos al día por 5 días y nitroxanida 7.5 miligramos por kilogramo de peso por día por 3 semanas. Y ya con eso terminamos este parásito. De nuevo, es muy, muy sencillo y es de los menos preguntables. Si acaso de aquí pueden salir dos preguntas, que la fase característica es la vacuolar, que es la que tiene los núcleos en la periferia, y esta parte del cuadro clínico de la urticaria y de la artritis infectiva. Fuera de ahí, si les hacen más preguntas, seguramente van a ser sus doctores porque ya van a ver que hay parásitos más grandes y con un ciclo biológico del que le podemos sacar mínimo 20 preguntas. Entonces, estos es de los parásitos que suelen quedarse de lado. Nada más no olviden, vamos a regresar. Esta imagen sale, esta es la imagen característica de blastocystis aminis y es la que sí he llegado a ver que se ponga en departamentales. Ahora, vamos con el último tema. Cercosis. A ver, denme un segundo. ¿Se acuerdan que la clase pasada les dije que no se asustaran porque cisticercosis se veía al final del temario? Porque así estaba programado y que no nos iba a pasar como en Haemophilus influenza, que lo puse al final y todos estaban asustados. Pues resulta que ya movieron esto y bueno, si ustedes ven su calendario por semana ya sabrán cómo está la onda, pero pues yo no, yo no lo había visto esta semana. Entonces, ahora resulta que además de que ya no se ve tenia en la primera semana, que eso no es lo preocupante, lo que sí me llegó a estresar un poquito es que ahora se ve taenia y cisticercosis en la misma semana. Entonces, eso podría traerles problemas porque les iban a empezar a preguntar de esto a sus doctores. Y si algo no me gusta es que se los anden atorando. Así que, pues vamos a verlo de una vez. Ahorita les enseño su calendario por si no lo han visto, pero en teoría, creo que esta semana, si no mal recuerdo, se ve justamente blastocystis y taenia y cisticercos. Creo que solamente van a ver estos dos de este lunes al viernes. Pero bueno, no se preocupen, aquí ya lo vamos a ver. La cisticercosis. Ya les adelantaba algunos datos la clase pasada. Eso es lo bueno, porque veamos el lado positivo. Porque siempre quedaba esta clase, como les decía, ya era de las últimas. Entonces ya como que ya se nos había olvidado un poquito taenia, pero lo tenemos todavía fresco. Recuerden que cisticercosis es la forma larvaria de taenia y algo muy importante es que solamente va a ser provocada por taenia solium. Recuerden que tenemos dos, solium y saginata. Saginata jamás nos va a ocasionar cisticercosis. Entonces, la definición de cisticercosis es que es la forma larvaria de taenia solium y esta va a ser extraintestinal. Taenia solium, para recopilar o para recapitular más bien, Taenia solium o la teniasis era la enfermedad por el adulto de tenia, ¿no? Teníamos el adulto en el intestino, la forma adulta en el intestino. En el caso de cisticercosis vamos a tener a la larva, que digamos es el bebé. Vamos a hacer la siguiente analogía. El adulto, el gusano, el céstodo que ya tiene su cadena estrobilar, ya tiene su cuello, su escólex, ese va a ser el adulto. El huevo, digamos que es el embrión, y el cisticerco, digamos que es el bebé, ¿no? Es la forma inmadura, pero ya no es un huevo. Como les decía, aquí vamos a tener infección por la forma larvaria, por el cisticerco. ¿Y en qué consiste en sí el cisticerco? El cisticerco es un metacéstodo, o sea que está en proceso de transformación. Vamos a observar el escólex y el cuello de la tenia bebé, pero no vamos a observar la cadena estrobilar.
Es una parasitosis del humano y del cerdo. ¿Se acuerdan del ciclo biológico que necesitábamos a un cerdo? El cerdo se comía el huevo, nosotros nos comíamos al cerdo y ese cerdo en sus tejidos, en unos taquitos al pastor, iba infectado de cisticercos. ¿Por qué? Porque una vez que el huevo entra en el organismo del cerdo, se va a convertir en cisticerco. Después se lo come el humano y dentro del humano, ahora sí, va a desarrollar la forma adulta. Y no se los olvide, para que nos dé teniasis, estamos ingiriendo el cisticerco. Y para que nos dé cisticercosis, lo que vamos a ingerir es el huevo. Y bueno, el cisticerco siempre va a estar en tejidos de animales, en carne mal cocinada o infectada. Y el huevo puede estar en alimentos sólidos, pero lo más frecuente es que les pongan que está en agua contaminada, ¿sale? Así que nosotros en el cuadro de cisticercosis estamos tomando el lugar del cerdito, ¿sale? Aquí tenemos algunos datos epidemiológicos que les pueden preguntar en sus clases o en el DEPA, que es la primera causa de crisis convulsiva en adultos. Esta patología es muy frecuente en nuestro país. La forma de contagio, de nuevo, es por la ingestión del huevo. Yo siempre soy muy paciente con ustedes y les digo que no hay problema con que se equivoquen y tal, pero aquí sí soy muy estricta porque esta no la pueden fallar, de verdad. Esta es una pregunta regalada. Recuerden. Teniasis, estamos comiendo el cisticerco. Cisticercosis, estamos comiendo el huevo. Perdón si soy muy reiterativa, pero de verdad esto se los van a preguntar sí o sí en algún momento. Y es tan relevante que tenemos hasta una norma oficial, que es la norma 021 de prevención y control del binomio teniasis y cisticercosis en el primer nivel de atención. No la mencioné cuando vimos teniasis porque esta norma, si bien sí aborda teniasis, va más enfocada a lo que es cisticercosis. Por eso no se las había mencionado. Y de nuevo, esta se va a encontrar en tejidos extraintestinales. La forma adulta estaba en el intestino y la cisticercosis no la vamos a tener en el intestino. Fin. Puede estar en cualquier tejido. ¿En cuál? Ahorita vemos. Ahorita quédense con que va a estar fuera del intestino. ¿En cuál? En muchos. Otro dato epidemiológico que les pueden preguntar es que corresponde al 11% de las consultas en neurología y es de las principales causas de craneotomía descompresiva. La craneotomía descompresiva, en resumen, es que te hacen un hoyito en el cráneo para liberar la presión que que pueda estar generando alguna gente. Puede ser un hematoma, en este caso es un cuerpo extraño, como son los cisticercos, pueden aumentar la presión del cerebro. Pero bueno, no vamos a entrar en eso porque son temas muy avanzados. Lo que sí nos corresponde es ver la morfología. Como ya les decía, este bebé de Taenia va a tener nada más desarrollado el escólex y el cuello, ¿sale? A diferencia del huevo, que aquí no teníamos bien definidas estas formas. Recuerden, el huevito es como el embrión. Y así se ve un cisticerco, es una vesícula ovoide, blanca, tiene fluido vesicular, mide de 3 a 10 milímetros, o sea, sí son grandecitos y tienen una membrana. También tenemos al cisticerco racemoso, que en esencia es lo mismo, tiene la misma composición, nada más aquí varía la forma. Este es el que vamos a encontrar en sistema nervioso central, tiene forma de uva, forma irregular, ven, y sí parece una uvita, ¿no? O un racimito de uvas. Crecen los ventrículos cerebrales. Aquí el escólex no es visible, pero sí está presente. Estos son más grandes, miden alrededor de 90 milímetros. Así se ve un cisticerco. Acá vemos el cisticerco con el escólex evaginado y vean, ahí se ven los ganchitos de Tania. ¿Se acuerdan que Tenia tiene sus ganchos? Acá vemos la carne del cerdo con los cisticercos. Vean, los cisticercos son los que están acá. Acá se alcanza a ver otro. Acá tenemos más carne infectada con cisticercos, que son estos de aquí, así que si llegan a ver esto mientras compran su carne, mucho ojo. Acá tenemos a los cisticercos racemos, así vean, todos son muy irregulares. Este sí parece un racimito de uvas. Ay, ¿cómo dice eso? Acá tenemos otro cisticerco racemoso, que era el que veíamos anteriormente. Ahora, el ciclo biológico ya lo vimos, ¿sale? Aquí en lugar de ingerir carne contaminada con cisticercos, lo que estamos ingiriendo son huevos de Taenia solium. Después de ingerir esos huevos, van a llegar al duodeno, se desintegra el embrióforo y el embrión penetra la mucosa intestinal.
Después de que penetra la mucosa intestinal, es arrastrado por el torrente sanguíneo a cualquier tejido que ustedes se puedan imaginar. Obviamente hay algunos tejidos con mayor importancia. Este se va a quedar atorado en capilares y alrededor de 8 semanas vamos a tener al cisticerco. Eso es lo único que les pueden preguntar del ciclo. Realmente aquí el ciclo biológico es más de razonamiento y que recuerden que en la cisticercosis lo que estamos ingiriendo son los huevos, no el cisticerco. Otra vez aquí hago énfasis, infectante, huevo, diagnóstica, el cisticerco. Aquí obviamente no vamos a encontrar el cisticerco en heces, a diferencia de la teniasis que encontrábamos en las heces al cachitos del escólex, a proglótidos o incluso a los huevos, porque aquí el parásito no está intestinal, entonces no va a salir en las heces. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar? Buscando el cisticerco, vamos a hacer biopsias o estudios de imagen. Y bueno, aquí viene el ciclo biológico, lo que les acabo de comentar. Aquí tiene el humano al escólex, que está a la forma adulta del parásito, que está en el intestino. El cerdo ingiere los huevos o proglótidos grávidos también, que pues finalmente está ingiriendo huevos. Después en el cerdito se van a desarrollar los cisticercos y nosotros nos comemos los cisticercos para desarrollar el adulto. Pero ¿qué pasa si estos huevos o proglótidos en lugar de llegar al cerdito llegan a otro ser humano? Pues que el ser humano va a tomar el lugar del cerdito, ¿no? Y vean, está ocurriendo exactamente lo mismo. Dice lo mismo, las oncósferas se liberan atravesando la pared intestinal y llegan a la musculatura por la circulación. Y bueno, ya se los voy adelantando, uno de los sitios más importantes donde vamos a tener al cisticerco es el músculo, y pues piénselo, ¿qué es lo que nos comemos del cerdo? Pues el músculo, ¿no? Ahora, hay 3 tipos de infección. Aquí es donde se pueden llegar a confundir. La heteroinfección es lo que les acabo de explicar, ingerir huevos que fueron eliminados por otro individuo, o sea que algún otro humano que no conocemos contaminó el agua con sus heces y nosotros estamos ingiriendo esos huevos por el agua contaminada. Pero también nos podemos infectar o desarrollar cisticercosis si ya tenemos teniasis. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, por autoinfección. La autoinfección externa, recuerden, tengan en mente simplemente que la cisticercosis se desarrolla por ingerir huevos. Entonces, imagínense a un humano que tiene teniasis, que ya están saliendo huevos por las heces, están saliendo proglótidos. Este humano va al baño, no tiene buenos hábitos higiénicos, no se lava las manos después de defecar y después de defecar va a consumir sus alimentos. Entonces sus manitas iban infectadas de los huevos que él mismo está expulsando, no de otro humano, simplemente que él tiene al parásito adulto en el intestino, se está llevando las manos a la boca llenas de huevos y está ingiriendo huevos, ¿no? Ya no está ingiriendo cisticercos, entonces no quiere decir que le vaya a dar otra vez teniasis, sino que en lugar de teniasis le va a dar cisticercosis porque sus manitas estaban contaminadas de los huevos. A eso se le llama autoinfección externa y la forma más extraña y más rara es la autoinfección interna, que recuerden que el parásito estando en el intestino está produciendo huevos, que estos van a salir en la materia fecal, pero si tenemos movimientos antiperistálticos, o sea, que el intestino se mueva al revés, que en lugar de sacar la materia fecal la esté regresando, esos huevos pueden llegar a pueden penetrar la circulación y convertirse en cisticercosis, ¿ok? Los huevos. Ahora, ¿cómo nos hace daño el parásito? La simple presencia del parásito en cualquier tejido va a ocasionar inflamación, en especial en el sistema nervioso central. Ahí es donde es más preocupante. Y las manifestaciones van a variar mucho según la localización del cisticerco, el número de cisticercos y su tamaño. Estos cisticercos suelen calcificarse. Cuando ya se calcifican, se van a ver brillantes y esto quiere decir siempre que el cisticerco ya está muerto. Como les decía, vean la diferencia de acá. Aquí se ve como negro. No me voy a meter en términos técnicos porque ahorita no los tienen que saber y la verdad no les sirven de nada ahorita. Pero lo que están viendo aquí que se ve negro, quiere decir que el cisticerco todavía está vivo. A diferencia de los de acá, que vean, se ve brillante porque ya se calcificó, ya se depositaron sales que calcificaron al cisticerco porque ya está muerto.
Y bueno, van a elaborar anticuerpos específicos. Estos todos son rodeados de monocitos, de eosinófilos y monocitos, y esto es justamente lo que corresponde a un granuloma. Un granuloma son células que rodean a un agente infeccioso, lo encapsulan y después lo calcifican. No logran destruir al parásito o no logran desintegrarlo, vaya, pero sí lo matan. Entonces este parásito ya está muerto y lo que están viendo aquí son calcificaciones. Y realmente esto es lo menos grave, ¿sale? Ya cuando el parásito está muerto, ya no genera tanta respuesta inmune y por lo tanto ya no tenemos tanta respuesta inflamatoria. Y si ustedes se hacen una tomografía, puede que por ahí tengan alguna calcificación. Esto no quiere decir que hayan tenido cisticercosis. Es que con el tiempo las sales se van a agregar en nuestro cerebro con el paso de muchos, muchos años. Y cuando tengamos unos 80 años, si nos hacemos una tomografía vamos a tener múltiples calcificaciones porque es normal que aparezcan calcificaciones con el tiempo. Y esto no quiere decir que vamos a convulsionar todo el tiempo, ¿no? Es por eso que si el parásito ya está calcificado, esto es un dato de buen pronóstico. Ahora, las manifestaciones clínicas, vamos a dejar la mejor para el final. Podemos tener cisticercosis subcutánea. Aquí el paciente va a manifestar pequeños nódulos que le producen prurito. Y este no es necesario estudiarlo en una autopsia, nada más es cuestión de revisarlo, vigilar al paciente constantemente y, perdón, de una biopsia, ¿por qué le puse autopsia? Esto no se estudia en una biopsia, ¿ok? No sé qué andaba pensando. En fin, esto no lo vamos a estudiar en una biopsia, simplemente es estar vigilando estos nódulos porque esto hasta se puede confundir con un lipoma, que son bolitas de grasa. Y siempre y cuando sean móviles, que no vayan creciendo con el tiempo, no va a causar mayor problema. ¿Por qué? Porque aquí podríamos estar sospechando a lo mejor de un tumor maligno. También pueden aparecer de forma muscular. Aquí ya es un poquito más grave porque estando en los músculos pueden comprimir terminaciones nerviosas, ocasionar dolor neuropático en el paciente y estos casi siempre se van a calcificar. Y ven, aquí estamos viendo, no es mala calidad de imagen, como si los cisticercos estuvieran volando. Y es que aquí lo que hay es músculo, ¿sale? Pero el músculo no sale en este estudio de laboratorio. Nada más vamos a ver tejido calcificado, que bueno, finalmente los huesos son calcios, por eso sí se aprecian en este estudio. Y los cisticercos, pues como están calcificados, los alcanzamos a ver y son esos pequeños puntitos que parece que están flotando. Aquí tenemos algunos ejemplos de cisticercosis subcutánea y vean, ahí tienen a los cisticercos. Acá está palpebral, que seguramente aquí pues sí necesitamos extraerlo, pero estando en miembros, la verdad no ocasiona mucha sintomatología. Ven, aquí otra vez se ven los cisticercos volando. De nuevo, no olviden, sí vamos a enfocarnos mucho en la parte del sistema nervioso central, pero no pierdan de vista que el cisticerco puede encontrarse en cualquier tejido, es todoterreno. Otra forma muy grave es la cisticercosis ocular. Esta sí o sí necesitamos manejo porque puede llegar a obstruir la visión. Puede alojarse en la cámara anterior o en la posterior. Además, que no solamente es esta obstrucción mecánica, sino que la respuesta inmune que genera aquí. Recuerden que el ojo tiene su propio sistema inmune, o sea, nuestro sistema inmune no sabe que tenemos ojos, ¿ok? El sistema inmune del ojo es aparte del resto del cuerpo y es muy agresivo. Entonces, si el ojo detecta cualquier estructura extraña, va a generar una reacción inmunológica sumamente destructiva. Esto sí va a matar al parásito, pero también va a matar al ojo y el pacientito puede llegar a perder el ojo. Entonces, aquí se necesitamos cirugía. Y vean cómo se ve ahí un cisticerco racemoso. Acá hay más, vean. Por ejemplo, este está en cámara posterior, al parecer, este también, este parece también estar en cámara posterior y este está súper en cámara anterior. Y la más preocupante y la más frecuente de todos estos cuadros, la neurocisticercosis. Esta se va a manifestar como epilepsia y ahí les doy otra de mis estupideces. Eh, Cuando yo era adolescente, pues era muy fan de Wherever Tomorrow, ¿no? Entonces no me juzguen. Y tenían una sección que era el yunque y salió un personaje que era la Yoli de Limón y que de repente como que se convulsionaba o le daban ataques como de crisis de epilépticas
Y cuando se le pasaba el ataque, le preguntaban qué le pasaba, y decía, ay, es que es el cisticerco de las fresas o la bacteria de las fresas. A veces decía bacteria o a veces cisticerco, y realmente sí es cierto. Porque algunos alimentos que pueden estar contaminados además suelen ser aquellos que se riegan con aguas negras. Y esos suelen ser pues frutas y verduras, como las fresas. Entonces decía mucho de, ay, es que es el cisticerco de las fresas, ya las voy a lavar. Entonces, bueno, nada más hay una pequeña si ustedes también veían esa cosa, para que si se les olvida el cuadro de neurocisticercosis, es tal cual lo que le pasaba a la Yoli. Pero bueno, ya siendo serios, este cuadro, como ya les adelantaba en la epidemiología, se manifiesta principalmente por convulsiones, siendo responsable de alrededor de 30% de pacientes con neurocisticercosis van a cursar con crisis epiléptica, van a obstruir el líquido cefalorraquídeo. Y creo que esto ya lo vieron en forma de que son las convulsiones o por qué se da la epilepsia, pero es por hiperexcitabilidad neuronal. Y el hecho de que tengamos algún cuerpo extraño, como lo son los cisticercos en sistema nervioso central, estamos apachurrando el tejido nervioso y estamos hiperexcitando a las neuronas. Es por eso que la neurocisticercosis se manifiesta sobre todo con convulsiones. El paciente también puede manifestarse con vómito en proyectil, que recuerden que el vómito en proyectil es porque, esto me encanta, porque generalmente cuando tenemos vómito, primero cursa con náuseas, no tenemos síntomas vagales, porque se está estimulando el centro del vómito. Está en el cerebro, pero, bueno, en la bóveda craneana. Pero, ¿qué pasa con estos pacientes de vómito en proyectil? Sí va a salir disparado, pero en proyectil se refiere sobre todo a que no sientes náuseas, no sientes la sensación de querer vomitar. Es que como estás estimulando el centro del vómito directamente con la compresión de los cisticercos, no necesitas síntomas gastrointestinales, es apretar directamente el botón. Sale entonces el paciente te va a estar hablando así tranquilamente y de repente va a vomitar. Esto ya se los había explicado desde Bacter, pero por si ya lo habían olvidado. También se va a manifestar con rigidez de cuello porque va a irritar a las meninges. Si la larva muere, se van a activar las formas inflamatorias. Y una pregunta un poco más complicada que les pueden llegar a hacer es dónde se ubican con mayor frecuencia estas calcificaciones. Suelen estar de forma parenquimatosa, o sea, tal cual en el cerebro. También pueden estar subaracnoideas o interventriculares, pero la forma más frecuente es parenquimatosa. Y bueno, acá tenemos varios cisticercos en tejido nervioso. ¿Ok? Vean cómo está la membrana, que está llena de líquido. Y aquí tenemos al bebé de Tania. Otras localizaciones de nuevo. Esto, recuerden, aquí les di las más frecuentes, las que más les preguntan y las que más dan clínica, pero también se pueden alojar en miocardio, en el hígado o en el intestino. Pues aquí tenemos varios cisticercos, vean aquí en el hígado que parece como si le hubieran salido barritos al hígado, realmente son cisticercos. Ahora, el diagnóstico. Tenemos criterios diagnósticos que no les preguntan la verdad, pero esto les puede servir para contestar preguntas abiertas, preguntas de sus doctores de laboratorio. Yo me quedé traumada porque en laboratorio siempre me hacían preguntas abiertas y nunca sabía qué poner. Entonces, esto les puede servir. Tenemos criterios absolutos, criterios mayores y criterios menores. En los criterios absolutos tenemos que ya demostremos la presencia de forma histológica del parásito en una biopsia, que evidenciemos las lesiones quísticas con esto Scolex en una tomografía computarizada o una resonancia magnética o que visualicemos al parásito directamente en una oftalmoscopía, esto obviamente en la variante ocular. En los criterios mayores, aquí tenemos lesiones altamente sugestivas en neuroimagen, o sea que no estamos visualizando el cisticerco tal cual, pero sí lesiones que pudo haber dejado el cisticerco. Un inmunoblot positivo, resolución de lesiones quísticas con albendazol. Porque estas lesiones que vimos, las subcutáneas, pueden desaparecer simplemente con albendazol y ya.
no es necesario realizar un proceso quirúrgico a menos que el cisticerco sea muy grande. Tampoco le vamos a decir al paciente, ah, pues quédese con sus nódulos y su comezón toda su vida. No, a lo que me refería con que con lo que les decía hace rato es que no vamos a recurrir de en primera instancia a tratamiento quirúrgico, sino que justamente vamos a intentar el tratamiento con albendazol y van a desaparecer. Entonces, si le administramos albendazol al paciente con una cisticercosis subcutánea o al menos que estemos sospechando de ella, y si desaparecen estos quistes, lo consideraríamos un criterio mayor. O la resolución de espontánea de lesiones anulares hipercaptantes únicas. Esto no se refiere a la tomografía, no le haga mucho caso. Los criterios menores, acá vamos a tener que son lesiones compatibles con neurocisticercosis en estudios de neuroimagen, pero con una menor especificidad. Manifestaciones clínicas, vean, la clínica de las convulsiones, de la rigidez de la nuca, del vómito en proyectil, todo esto se considerarían criterios menores. Una ELISA positivo para la detección de anticuerpos sería un criterio menor porque estos anticuerpos también podrían aparecer en una teniasis. Y la presencia de cisticercosis fuera del sistema nervioso. O sea, que para detectar una, a lo mejor estamos sospechando de una cisticercosis, una neurocisticercosis, y ya demostramos o ya encontramos lesiones subcutáneas, lesiones en, oftalmoscópicas. Entonces, si ya tenemos estas lesiones que no sean en sistema nervioso central y estamos sospechando de una neurocisticercosis y ya tenemos estos antecedentes, se considera otro criterio menor. Y bueno, con la neuroimagen, recuerden que les dije que el cisticerco vivo lo vamos a ver negro y el cisticerco muerto o calcificaciones lo vamos a ver blanco, brillante. Recuerden que no quiero entrar en tecnicismos, entonces, porque hay formas de decir a lo negro y a lo blanco. No creo que sus doctores se los pregunten, hasta ahora no han sido así de malvados, pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Estos tiene rato que no se los preguntan, creo que solo se los preguntaron la primera vez que di curso y de ahí jamás. Aún así podrían preguntárselos sus doctores. Tenemos la forma vesicular, la forma coloidal, la forma nodular y la calcificación. En la vesícula vamos a tener al quiste de pared fina con líquido, en la coloidal vamos a tener edema, aumento de la atenuación y pared gruesa. En la nodular, el edema empieza a disminuir, aquí empieza la calcificación y en la calcificación tenemos el parásito propiamente muerto. De nuevo, no entro mucho en detalles en esto porque es un poquito más complicado, tiene que ver con la imagen y bueno, aquí no es el caso. Pero vean, en la vesicular, pues solamente vemos el líquido, por eso se ve negro y el parásito está vivo. En la coloidal, vean, pared gruesa. Entonces aquí tenemos una pared gruesa, hasta se ve como un anillo. Aquí en la fase nodular ya empieza la calcificación y en la calcificación pues ya tenemos propiamente estas calcificaciones brillantes. Dije mucho calcificación. Acá tenemos más ejemplos. Ajá. Aquí tenemos los vesiculares, aquí tenemos los coloidales y aquí tenemos a las calcificaciones. Y vean los coloidales como tienen su pared gruesa, como si fuera un anillo. Otros estudios que nos pueden ser de utilidad es un líquido cefalorraquídeo por eosinofilia. Finalmente, aunque sea un bebé, sigue siendo el minto. También podemos utilizar ELISA. Y el tratamiento. Si tenemos al cisticerco vivo, vamos a usar praziquantel, 50 miligramos por kilogramo por 15 días. Es el tratamiento más efectivo para la cisticercosis. Si está vivo, desaparece alrededor del 70% de los quistes. Y el albendazol, se usa en dosis de 15 a 30 miligramos por kilogramo de peso al día y desaparece alrededor del 80% de los quistes. También es muy efectivo. Y si está muerto, ya tendremos que recurrir a cualquiera de estos cisticidas, al praziquantel y al albendazol, además de cirugía, ¿sale? Estos cisticercos muertos no van a desaparecer espontáneamente con estos medicamentos. Necesitan cirugía. De nuevo, esto también tiene sus criterios dependiendo del tamaño del quiste. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Como pueden ver, aquí también me basé de la guía de práctica clínica, perdón,
de la norma oficial, ay, yo ya con mi trauma con las guías. Pero bueno, como ahorita no están los suficientes para hacer el quizzes, nada más les encargo que posterior a la clase, ustedes que lo están viendo, bueno, todos que lo van a ver de forma asincrónica, hagan su quizzes post clase, ¿sale? Espero les haya gustado la clase de hoy, espero les haya ido muy bien en ¿qué iba a hacer? Tan, 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 tan. Espero les haya ido muy bien el día de hoy conmigo. Nos vemos mañana. Ahorita les digo el horario y tengan bonito fin de semana. Nos vemos.